Hola y bienvenidos a un nuevo video de aviacionline.com. En esta oportunidad vamos a conocer un poco más a los E-3 Sentry, los aviones de alerta aérea temprana y control comprados recientemente por la Fuerza Aérea Chilena de los excedentes de la Real Fuerza Aérea Británica. El E-3D Sentry entró en servicio en la Royal Air Force en marzo de 1991 como parte de su flota de aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Desde entonces, los aviones Sentry han participado en operaciones del Reino Unido, como en Irak, Afganistán, Libia, Oriente Medio y el Caribe, además de participar en misiones de la OTAN. Al Sentry también se lo conoce como Sistema de Control y Alerta Aerotransportado, o AWACS, por su sigla en inglés. Para finales del 2020, solo 3 de estos aviones se encontraban operativos, y 2 en reserva, y al año siguiente fueron dados de baja. Los Sentry serán reemplazados por los Boeing E-7 Wedgetail, cuyo primer ejemplar va a ser incorporado en el 2023. La orden originalmente era para 5 unidades, pero luego fue recortada a 3 por motivos presupuestarios. En principio, el gobierno del Reino Unido había dispuesto que 2 de los 5 AWACS que serían dados de baja fueran vendidos como chatarra para el desguace, con la prohibición expresa de que fueran vendidos a terceros países. Sin embargo, durante el 2021 se cambió de idea y se ofrecieron estas aeronaves para la venta, y Chile, ni lento ni perezoso, saltó sobre la oportunidad. ¿Pero qué son los E-3 Sentry comprados por la Fuerza Aérea Chilena? El E-3 Sentry es un sistema de alerta temprana y control aerotransportado de gran autonomía basado en el fuselaje del avión comercial Boeing 707. Su modificación más notoria es la incorporación de una cúpula de radar giratoria que tiene 9,1 metros de diámetro, 1,8 metros de grosor y 1.400 kilogramos, que se eleva a 3,33 metros por encima del fuselaje mediante 2 puntales. Está inclinada hacia abajo 6 grados en la parte delantera para reducir su resistencia al aire durante los despegues y mientras vuela a velocidad de crucero. La cúpula contiene el elemento de detección principal del E-3, la antena del radar de barrido electrónico pasivo AN/API-2. Este radar puede seguir hasta 600 objetivos a una distancia de más de 250 millas o su equivalente, que son 400 kilómetros. Pudiendo escanear enormes áreas, desde alturas estratosféricas hasta la superficie de la tierra o el mar, mediante la dirección electrónica del haz de radar en elevación, y a 360 grados alrededor de la aeronave, mediante un sistema hidráulico que rota la antena a 6 revoluciones por minuto. Combinado con el subsistema de identificación de amigo o enemigo, o IFF, los sistemas electrónicos pasivos y un amplio conjunto de sistemas de mando y comunicaciones a bordo, el E-3 AWACS puede detectar, identificar y rastrear aeronaves enemigas y amigas en vuelo a cualquier altitud, generando una imagen detallada y en tiempo real de la situación sobre el campo de batalla o área de interés. También puede detectar buques desde grandes distancias. Este gran cúmulo de datos es procesado y presentado a la tripulación para que puedan realizar sus funciones de control y gestión del campo de batalla, como por ejemplo la dirección de los aviones caza interceptores hacia los objetivos enemigos. La información también puede enviarse a los principales centros de mando y control en las zonas de retaguardia o a bordo de los buques aliados. Sentry por Cóndor. La Fuerza Aérea Chilena compró 3 E-3D designados en la Royal Air Force como Sentry AEW-1, de los cuales utilizará 2, dejando uno como fuente de repuestos. Los Sentry cuentan con motores CFM56, mucho más eficientes que los Pratt & Whitney TF33 PW100A originales, lo que les permite lograr autonomías superiores a las 12 horas. También cuentan con una sonda de aprovisionamiento de combustible en vuelo, aumentando aún más el alcance del E-3D, o su tiempo de permanencia sobre la zona de operaciones. Otras modificaciones incluyen vainas ESM, sigla en inglés para medidas de apoyo electrónico, en la punta de las alas
y capacidad de vigilancia marítima mejorada que ofrece procesamiento de escaneo marítimo múltiple y radios Habequick 2, entre otras modificaciones. Chile utilizará los Sentry para reemplazar al EB-707 Cóndor, el avión de alerta temprana, mando y control aerotransportado desarrollado por Israel Aircraft Industries sobre la base, también, de un Boeing 707-385C, ex-LAN Chile, adquirido por la Fuerza Aérea Chilena a finales de 1994 y que arribó al país en 1995. La Fuerza Aérea Chilena pagó en su momento unos $450 millones por el Cóndor, el cual fue desarrollado por Israel Aircraft Industries y ELTA, también de Israel. Consta de la instalación de varios equipos electrónicos sofisticados sobre la célula del Boeing 707, en particular del poderoso radar ELTA ELM-2075, cuyas 3 antenas conformadas que trabajan en banda L brindan una cobertura de 270 grados alrededor del avión, con un alcance aproximado de 400 kilómetros para un blanco del tamaño de un caza. Además de la detección temprana y control del espacio aéreo, el Cóndor también cuenta con avanzados sistemas de inteligencia electrónica que le permiten realizar misiones de inteligencia de comunicación o inteligencia de señales. Al momento de su incorporación a la Fuerza Aérea de Chile, el Cóndor se convirtió en el primer avión de su tipo operando en una Fuerza Aérea latinoamericana y en el avión de alerta temprana, mando y control aerotransportado más potente y avanzado del continente americano. Sí, incluyendo a los Estados Unidos. Que de hecho, en términos tecnológicos, el Cóndor posee equipos más avanzados que los de los E-3 Sentry que vendrán a reemplazarlo. El radar ELTA ELM-2075 de escaneo electrónico activo AESA está una generación por delante del ANAPI-2 del Sentry. El conjunto radar ELM-2075 instalado en el Cóndor es la primera iteración del sistema Falcon israelí, que luego prosiguió su desarrollo y mediante la aplicación de tecnología de miniaturización de componentes, fue posible la introducción del ELW-2085, que consta de antenas y equipos más pequeños, lo que permitió su instalación en plataformas más ligeras, como los Gulfstream G550. Estos aviones se encuentran operativos en la Fuerza Aérea Israelí, la Fuerza Aérea de la República de Singapur y la Fuerza Aérea Italiana. Estos radares también están operativos en la Fuerza Aérea India en su versión ELW-2090, constando de 3 grandes antenas en banda L colocadas dentro de un radomo fijo sobre el fuselaje de 3 Ilyushin 76. Y sin embargo, la decisión de reemplazar al Cóndor con los Sentry, ex-Royal Air Force, probablemente sea acertada. El Cóndor se fue convirtiendo en un sistema cada vez más caro y difícil de mantener para la Fuerza Aérea de Chile. Por un lado, el Boeing 707 que sirvió de plataforma sobre la que se instaló el equipamiento electrónico fue construido en 1965 y sirvió como demostrador y banco de pruebas de Boeing antes de ser vendido en 1969 a la aerolínea LAN Chile y luego a la Fuerza Aérea de Chile en la década del 90. En cambio, los Boeing 707 de la Royal Air Force fueron de las últimas células construidas por Boeing antes del cierre de la línea de producción. Por ende, son aviones mucho más jóvenes y con un aceptable remanente de horas de vuelo por delante. Y sus motores CFM56 consumen mucho menos combustible y tienen un mantenimiento más sencillo y barato. Y el equipamiento electrónico, pese a ser generacionalmente más avanzado, también es caro de mantener, especialmente porque no hay otro sistema ELM-2075 instalado en el mundo. Pese a haber dado origen a los más avanzados ELW-2085 y ELW-2090, el conjunto de equipos radar del Cóndor se mantiene como el único en su tipo. En definitiva, la Fuerza Aérea de Chile tuvo que gastar ingentes recursos económicos para mantener operativo lo que es en esencia un prototipo. En contraposición, los sistemas de radar ANAPI 1 y 2 y equipo asociado instalado en los E-3D Sentry tienen varios años por delante de vida operativa y una logística compartida con los AWACS de Estados Unidos, de Francia, de la OTAN, de Arabia Saudita y en Japón, montados sobre Boeing 767. En definitiva, la Fuerza Aérea Chilena va a reemplazar un avión que prácticamente no estaba operativo por 2 aeronaves funcionales con varios años de uso por delante y costes anuales más bajos que los del Cóndor. Todo ello por un precio que, si bien aún no es de público conocimiento,
es por seguro bastante menor que el de una plataforma de alerta temprana, mando y control aerotransportado nueva. Según trascendidos, entre mediados y finales del 2021, se acercó desde el Reino Unido al Ministerio de Defensa de Chile el ofrecimiento por los E-3D AW1. Esto representa una práctica común, ya que Chile es el principal aliado del Reino Unido en la región, y hay un largo historial de traspaso de material bélico excedente entre ambas naciones, en particular para la Armada de Chile, que operó y opera varios buques ex-Royal Navy con buenos resultados. Rápidamente, la Fuerza Aérea de Chile armó una comisión técnica y se la envió a Inglaterra a evaluar el estado de los aviones. De dicha comisión se debe haber desprendido la recomendación de comprar los tres E-3D, registros ZH-101, ZH-103 y ZH-106, dejando los dos que se encuentran en mejor estado para funciones operativas y un tercero como fuente de repuestos. En estos momentos, hay un equipo de tripulantes y personal técnico de la Fuerza Aérea de Chile en el Reino Unido realizando el entrenamiento y la adaptación al nuevo sistema AWACS. Y se especula que para la edición de este año de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, conocida como FIDAE, a realizarse en abril en Santiago de Chile, el primer E-3D Sentry de la Fuerza Aérea de Chile será presentado al público, convirtiéndose posiblemente en el evento principal de este año. Ahora, nos gustaría conocer su opinión. Teniendo en cuenta que este tipo de grandes aviones de alerta temprana y control aerotransportado están siendo reemplazados por plataformas igual de capaces, pero de menores dimensiones y costos operativos sustancialmente más bajos, ¿creen que la Fuerza Aérea de Chile hizo una compra razonable? ¿O debería haber buscado incorporar aviones nuevos, como los G550 israelíes o los GlobalEye suecos? Sin duda se trata de sistemas más caros de adquirir, pero tendrán más años de vida por delante y unos costos operativos anuales mucho más bajos que los Sentry. Así que, déjanos tus comentarios abajo. Gracias por llegar hasta aquí y habernos prestado su tiempo. Y si les gustó el video, los invitamos a dar like, compartir, suscribirse al canal de Aviación Line y activar la campanita para estar al tanto de las nuevas publicaciones que iremos haciendo. Así también los invitamos a visitarnos en aviacionline.com, donde todos los días encontrarán las últimas noticias sobre aviación de Latinoamérica, España y el mundo. Hasta la próxima.